¿Cuántos saben que dependemos totalmente de la ayuda del Espíritu Santo de Dios en esta casa? Yo le pido con mucho amor, le pido con mucho respeto que preste toda su atención. No permita, y se lo digo de corazón y con sinceridad y por supuesto respetuosamente, no permita que nadie le hable, que nadie le interrumpa. Si va a usar su teléfono, sea para buscar la Biblia o tomar notas. La semana pasada comenzamos una serie sumamente importante que se llama Prohibido el Paso. Levante la mano conmigo y diga: prohibido el paso. Ahora dígalo más fuerte, como que usted ya está en la casa de Dios. Diga: prohibido el paso. Ahí está la imagen en las pantallas, también para beneficio de quienes están con nosotros en las redes. Y la semana pasada, para entrar directamente en el tema, tocamos una línea bien poderosa, bien específica. De hecho, la enseñanza de la semana pasada se llamó la puerta del diablo. Suena fuerte, pastor. ¿Y por qué se llama la puerta del diablo? No se supone, alguien decía un día, pastor, si es una iglesia cristiana, porque tienen que mencionar el diablo. Bueno, Jesús lo mencionó. No solo lo mencionó, lo reprendió, lo venció. Y gracias a Dios, hoy tenemos victoria, gloria a Jesús. Pero Mateo capítulo 16, para que usted vea que existe literalmente eso. Si quiere me bajas un poquito, monitor, un poquitito. Gracias. Mateo 16, en el versículo 18. Dice: y yo también te digo, quiero que lo busque en su Biblia, anote todo lo que pueda, no voy a correr, mi propósito no es emocionar a nadie, quiero que aprendamos. Yo sé que la escuelita dominical son los domingos, pero los jueves van a ser de esta enseñanza bien sólida que te bendiga. ¿Cuántos? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren tener victoria en todas las áreas de su vida? Claro que sí. Pero ¿qué dice Mateo 16, 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice la palabra de Dios? Edificaré ¿qué? Mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas, ahí está. Entonces sí hay puertas, ¿ves? Sí hay puertas. Y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra qué? Contra esa iglesia. O sea, hay una promesa de que aunque el Hades tenga puertas, la iglesia tendrá victoria. Levante la mano conmigo y diga: aunque el Hades tenga puertas, diga: Jesús me dará la victoria. Pero es una realidad de que hay puertas. O sea, si la Biblia dice y las puertas, vea que no dice la puerta, dice las puertas. Ahora vea lo que dice Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis 1, versículo 18. Ok, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, hablando Jesús, que vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice después? Amén. Y dice el versículo 18 en la línea final, dice: y tengo las llaves de la muerte y de ¿qué más? Del Hades. ¿Quién tiene las llaves? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que lo que Jesús cierra, nadie lo puede abrir. Pero con la misma llave, yo no sé si usted lo ha notado, con la misma llave que yo le cierro a una persona para que no entre, con esa misma llave yo puedo abrir del otro lado para que yo quiero quien entre. Entonces Jesús tiene la llave para cerrar las puertas del Hades, pero también tiene las llaves para abrir las puertas del cielo. Ok, si yo camino para Dios, vivo para Dios y amo a Dios, pues todo lo que es de Dios estará conmigo, obviamente. Pero yo quiero que aprendamos con esta serie Prohibido el Paso, justamente a eso, a no permitirle al enemigo que entre a nuestras vidas, no permitirle al enemigo que cruce la línea de nuestros hogares, sino que todos podamos tener victoria. Yo enseñaba la semana pasada acerca de cuál es la puerta del diablo. Hablamos de que era el engaño de la rebelión. Satanás se rebeló y juntamente con la rebelión, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Pero tremendamente vimos que aunque fueron Eva y Adán los que fallaron, yo no sé cuántos recuerdan la enseñanza de la semana pasada, dijimos, aunque Eva fue engañada, realmente Adán no fue engañado. Es decir, sígame para acá, Eva para pecar tuvo que ser engañada, Adán no tuvo que ser engañado. Adán pecó, como dice Hebreos, es decir, ese pasaje está en Timoteo, pero Hebreos dice que hay gente que peca deliberadamente. ¿Qué significa que peca deliberadamente? Esa persona peca sabiendo lo que está haciendo. Adán sabía lo que estaba haciendo, mientras Eva tuvo que ser engañada.
aprendimos que esa puerta del diablo fue cuando se le abrió el portillo a la serpiente y la serpiente engañó a Eva y por medio de Eva Adán también cayó en el pecado. Esa fue la enseñanza de la semana pasada, no podemos repasar más por el tiempo. En la segunda enseñanza, la enseñanza de esta noche se llama engaños que seducen. Quiero que preste mucha atención, engaños que seducen. Yo también podría llamarle, cuando yo preparaba la enseñanza y la estudiaba desde el martes que comencé a prepararla, yo también podría llamarla obediencia selectiva. Así que engaños que seducen lo vamos a dejar así. La desobediencia, entro en materia para los que les gusta estudiar y anotar, hay bastante material. La desobediencia y el engaño siempre van a ir de la mano. Siempre van a ir de la mano. De hecho, muchas veces la persona es desobediente porque está siendo engañada. Pero muchas veces, vea como toda verdad es paralela y es un juego de palabras. Muchas veces la gente está tan engañada que no se da cuenta que desobedece. Voy a repetir eso. La desobediencia y el engaño van de la mano. Muchas veces la gente que desobedece es porque está engañada. Está engañada. A veces la gente desobedece y ni cuenta se da de lo engañado o engañada que la tiene el enemigo. Y lamentablemente ambos trabajan juntos, la desobediencia y el engaño. Yo creo que un corazón que se rinde verdaderamente a Jesús puede ser libre de la desobediencia y del engaño. Yo oro que todos los que estamos acá esta noche tengamos nuestro corazón completamente rendidos a Jesús y podamos romper en nuestras vidas la desobediencia y el engaño. ¿Alguien me regala un amén en el nombre de Jesús? Entonces yo le quiero enseñar como muchas veces, présteme atención porque esto le va a bendecir. Yo le quiero enseñar como muchas veces la gente desobedece y ni cuenta se da. Y ellos están engañados creyendo que están obedeciendo, pero realmente están viviendo una vida de desobediencia. Vamos a ver una situación bien específica cuando el profeta Samuel, escúcheme, cuando el profeta Samuel viene donde el rey Saúl con una orden específica de Dios. Quiero que vayamos todos, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Quiero que lo busque. Primera de Samuel, capítulo 15. Si usted sigue la línea de la enseñanza, te va a bendecir muchísimo. Ojalá que usted no se distraiga. En Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y cuando lo tienen los cristianos, pues dicen amén, gloria a Jesús. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, usted verá que si usted tiene una Biblia de papel como la mía o incluso un dispositivo electrónico, se llama Saúl es desechado. Saúl desobedece y Saúl es ¿qué? Desechado. Entonces leamos desde el versículo 3. En el versículo 3 viene el profeta Samuel de parte de Dios y le da una orden clara, concisa a Saúl y le dice lo siguiente: ve pues y hiere a Amalek, y lo manda a hacer, hermano, una obra de destrucción que hoy en día la gente que no conoce la palabra no entendería por qué Dios era así. Dice: ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Y dice: mate a medio mundo. Mate a medio mundo y mate absolutamente a todos los animales. No es necesario que lo lea todo. Específicamente la orden de Dios es: vaya, deshágase de Amalek, mate todos. Y definitivamente, ¿por qué? Porque Amalek era una nación enemiga de Dios. Y Dios quería usar al rey Saúl para que prácticamente desapareciera a toda esa gente. La orden, sígame por acá, la orden era específica. La orden era: destruya todo. Pero ¿qué sucedió, iglesia? Quiero que me siga para que aprendamos. ¿Qué sucedió? Saúl creyó que él había obedecido. Si usted conoce la historia, Saúl reunió su ejército. Verdaderamente Saúl se fue, atacó a todas esas personas, mató a un montón de gente, aniquiló a miles de personas, mató un montón de animales. Pero brinque al versículo 9. En el versículo 9, ahí mismo en Primera de Samuel 15, 9, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Yo no sé si usted recuerda que le dijo: ve pues y hiere a todo Amalek. Dice: tomó vivo al rey de Amalek,
Pero a todo el pueblo, oiga esto, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, escúcheme, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Si todos recordamos, mire para acá, si nosotros recordamos, la orden de Dios es: mate a todo mundo, aniquile a todo mundo, deshágase absolutamente de todo mundo, inclusive de los animales. Pero ¿qué hizo Saúl? Por eso la enseñanza usted la puede titular obediencia selectiva o engaños que seducen. ¿Qué hizo Saúl? Saúl desafió, escúcheme, Saúl desafió una orden clara de Dios. Dios le dijo: mate a todo mundo, y Saúl escogió qué hacer. Y antes, escúcheme, los que hemos estudiado este pasaje, antes de terminar la guerra, antes de que cesara el conflicto, Dios le habló a Samuel. Y Dios le dijo a Samuel: Saúl me ha desobedecido. Y no solamente me ha desobedecido, el Señor le dijo a Samuel, sino que también lamento haber puesto a Saúl por rey del pueblo de Dios. Inmediatamente, oído, inmediatamente que Saúl cree que está obedeciendo a Dios, cuando realmente lo que está haciendo es desafiando una orden de Dios, y él cree que estaba agradando a Dios, y se dejó un grupo de gente, un grupo de animales, y le perdonó la vida a un rey, lo que estaba haciendo era desobedeciendo una orden clara de Dios. Inmediatamente en el corazón de Dios eso pesa, en el corazón de Dios él se molesta. Inmediatamente le habla a Samuel y le dice: ¿sabes qué? Saúl me desobedeció. Y no solamente Saúl me ha desobedecido, sino que lamento haberlo puesto por rey. Una vez que termina la guerra, le hago un resumen de la historia, al día siguiente se levanta Saúl, y Saúl se levanta como si él el día anterior hubiese obedecido a Dios, como si el día anterior él hubiese logrado una gran hazaña, sacando pecho como si él hubiera sido el gran obediente de Dios. Él cree haber obedecido a Dios, y él se levanta, y cuando se levanta inmediatamente saluda al profeta Samuel como si nada hubiera pasado. Vea lo que dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido, oiga qué tremendo, hermano, yo he cumplido la palabra de Jehová. Según el razonamiento, aquí es donde entra el tema, según el razonamiento de Saúl, según él había obedecido a Dios, pero Saúl había sido engañado. Hermano, quiero que me siga acá, porque aquí es donde comienzan los temblores. Lo mismo le pasa a un creyente cuando cree que esa persona está obedeciendo a Dios, que él es digno de ser bendecido, que él merece que el cielo se le abra, pero lo que no sabe es que se ha convertido en lo que yo acuño y llamé después de este estudio en obediencia selectiva. Eso significa cuando la gente solamente quiere obedecer una parte de lo que Dios le dice y la otra parte la quiere desobedecer. Alguien me regala un amén en esta casa. Porque si usted analiza a Saúl, cuando viene el profeta Samuel: hey profeta, hombre de Dios, ¿cómo amaneciste? ¿Quieres pasar? Quiero bendecirte. ¿Quieres un cafecito? Te preparo pan con queso. Que yo no sé qué. El hombre creía que había obedecido. Él en lo profundo de su corazón verdaderamente creía que había obedecido a Dios. Lo mismo pasa cuando un cristiano tiene su corazón engañado. Él cree que está obedeciendo a Dios aún pecando. Por eso la enseñanza se llama engaños que seducen, porque Saúl fue seducido creyendo que estaba obedeciendo a Dios. Dios le dio una orden específica y Saúl lo desafió. Querido pueblo, lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos solo una parte. Eso nos convierte en cristianos obedientes selectivos. Simple y sencillamente obedecemos la parte que nos conviene, pero la parte que no nos conviene no la obedecemos. Yo le he dicho a la iglesia por mucho tiempo que cuando usted va a la casa de Dios y usted quiere recibir una palabra de Dios, esto no es como por ejemplo cuando vamos al automac o al autobeca, como se llame, y que usted simple y sencillamente se ubica en su vehículo y le dice a la persona: yo quiero una hamburguesa sin pepinillo, sin cebolla, y hágame la hamburguesa como yo la quiero, y la gente le dice: está bien.
bien. No, hermano, en la palabra de Dios no. En la palabra de Dios tenemos que obedecer de la A a la Z, de Génesis a Apocalipsis, siempre hacer la voluntad de Dios. Alguien me regala un amén en esta casa. Pero ¿qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl creyó. Inmediatamente que viene el profeta, Saúl como que quiere vindicarse, como que quiere sacar pecho, y dice: yo obedecí la palabra de Dios. Dios me dijo, y lo que Dios me dijo yo lo hice. Según él había sido engañado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Si usted lo puede ver en su propia Biblia, véanlo. Santiago 1, 22, voy rápido porque es mucho material. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Qué es lo que pasa, querida iglesia? Cuando nosotros venimos a la iglesia y solamente oímos la palabra, y el pastor nos habla de oración, los líderes nos hablan de aquí, la pastora nos predica acá, el líder Andrés nos predica a los jóvenes acá, y cuando nos damos cuenta es una iglesia que siempre pasa hablando palabra, habla palabra, habla palabra, habla palabra, nos confronta aquí, nos pide que cambiemos acá, que traigamos un ajuste aquí, que cerremos una puerta allá. ¿Qué es lo que sucede cuando solamente venimos a oír palabra y no hacemos palabra? Nos engañamos. ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Saúl oyó lo que Dios le dijo por medio del profeta, pero no hizo lo que Dios le dijo. Y como no hizo lo que Dios le dijo, su corazón estaba engañado. Y con su corazón engañado, lo único que le quedó era obedecer lo que le convenía. Desafió a Dios. Siempre que nosotros desafiamos la voz de Dios, desafiamos lo que Dios nos habla, nosotros le estamos abriendo la puerta al enemigo. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos completamente obedientes. ¿Alguien me regala un amén en esta casa? Simple y sencillamente, una persona engañada, escúcheme, una persona engañada cree que ha hecho lo correcto cuando en su corazón realmente hay rebelión. Hay rebelión a escuchar la palabra. Hermano, ¿cómo sucede eso? Cuando yo preparaba la enseñanza, yo me quedaba así pensando, yo digo: wow, eso es lo que sucede. Quiero que me preste atención. Eso es lo que sucede en la persona que tiene años de oír repetidamente la palabra, tiene años de oír a Dios repetidamente en un área específica de su vida. Hermano, escúcheme porque esto es fuerte. Escúcheme allá atrás. Venimos años y nos vienen repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Llegamos a un momento en nuestras vidas donde nuestro corazón se endurece y se engaña tanto que no importa lo que nos prediquen, no vamos a cambiar. Y le voy a decir algo, querida iglesia. Yo tenía una conversación con mi esposa hoy, que estábamos comiendo juntos, y yo le decía: hay dos cosas, hablábamos juntos, hay dos cosas que en este año, que en esta vida, en este tiempo se necesitan. Estamos viviendo los tiempos de la pobreza espiritual más grande en la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Estamos viviendo los tiempos donde la gente, escúcheme, menos se consagra, menos se santifica, menos busca de Dios. Hay dos cosas específicas que un líder, un pastor, una pastora, un predicador de altar tiene que tener. Hay dos cosas. Número uno, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y número dos, anunciar desde el altar la verdad. Porque lo único que le va a hacer libre a esta iglesia de Cristo hoy en día es que hayan pastores que no tengan miedo de predicar la verdad. ¿Por qué se tiene que predicar la verdad? Porque la iglesia está engañada. ¿Alguien está aquí conmigo que me regale un amén? No me diga que usted ocupa un piano de fondo para decir amén. La iglesia está engañada. Escúcheme, la iglesia está engañada. Cuando a la iglesia, hermano, no importa que se les esté predicando santidad y que Dios diga: tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que venir y rendirnos a Dios, hermano, y estamos oyendo palabra de consagración, palabra de santidad, palabra de justicia, palabra de apartarnos del pecado. La palabra del Señor dice que el que se aparta del pecado alcanza misericordia, y Dios nos habla aquí y nos habla allá, hermano. Y cuando usted ve que la gente sale de la iglesia con la actitud de Saúl, obedeciendo solo la parte selectiva del mensaje y la otra parte no la quiere obedecer, tiene el corazón engañado, es un engaño que lo seduce, tiene obediencia selectiva, y eso Dios también lo lamenta. ¿Alguien está aquí conmigo?
Le voy a poner un ejemplo, aunque algunos se quieren retorcer. Es como cuando una persona ayuda a una persona pobre en la calle y le da dinero, pero no obedece a Dios con su bien. Está siendo selectivo. Dígame en qué se diferencia con Saúl. Saúl mató a quien quiso y al que quiso lo dejó vivo. Lo mismo pasa, yo sé que en ningún lugar le van a predicar esto, solo aquí. Lo mismo pasa con los noviazgos. Cuando los noviazgos dicen, no, pastor, pero nosotros todavía no hemos caído en el acto de la fornicación. Pero cada vez que están juntos cruzan las líneas de la santidad. Entonces no caen en el acto, pero son selectivos. No caemos en esto, pero nos travesíamos aquí. Lo mismo pasa con la gente que no se congrega. De un pronto a otro aparecen y creen que su vida es una vida cristiana normal. No, hermano, están siendo selectivos. ¿Alguien me regala un amén en esta casa? O voy a usar una frase muy famosa aún en el cristianismo. No, eso es una mentira blanca. ¿De cuándo acá tienen colores las mentiras? Entonces, por ejemplo, un hermano negrito no podría mentir. Entonces ya un día van a inventar las mentiras negritas y van a salir los chinitos, las mentiras amarillitas. No, hermano. Simple y sencillamente nos estamos convirtiendo en una iglesia como Saúl. Somos selectivos en obediencia. Y eso nos seduce a tal punto que terminamos desobedeciendo. Por eso la enseñanza se llama engaños que seducen. Saúl fue seducido. Saúl creyó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Saúl creyó que él había seguido prácticamente la verdad de Dios. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Solo busque la cita, no hay que buscarla en 2 Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo que los que no siguen la verdad y no obedecen a Dios irán cada día de mal en peor. Cada día de mal en peor. Por eso es que hoy en día tenemos una iglesia que no se le puede corregir. Hoy en día tenemos una iglesia que no se le puede llamar la atención. Hoy en día tenemos una iglesia donde la juventud, incluso la juventud, y yo tengo hijos jóvenes que tampoco son perfectos, pero hay que enseñarlos. Hoy en día la juventud ni modales tiene. No tiene modales. A mí me educaron a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Barney nos enseñó a decir por favor y gracias, palabras de poder. Ay, pastor, mencionó Barney. Barney del diablo. Yo no sé qué es más del diablo, si Barney o la gente malcriada. ¿Pero qué somos? Obedientes selectivos. Hay algo que nos seduce y simplemente queremos hacer una parte de la palabra. Pero la otra parte de la palabra, no se metan conmigo, esa es mi área, esa es mi debilidad, nadie me la quite. Eso es un problema. Y nosotros tenemos que llegar a vencer eso. Todo creyente que tenga un corazón arrepentido, Dios lo va a liberar, Dios lo va a ayudar y sus ojos serán abiertos del engaño. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor bien fuerte si está recibiendo algo en este día? Aplauda y dígale gloria a Dios al Señor. Vamos al versículo 14. Volvamos a Saúl. Primera de Samuel 15:14. Primera de Samuel 15:14. Dios envía al profeta Samuel. Y el profeta Samuel viene en el versículo 14 a tratar de darle una oportunidad a Saúl. Dios lo envía a Saúl. Hermano, yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Lo que tú no confrontas te termina engañando. Anote eso en su vida. Lo que yo no confronto en mi vida me va a terminar engañando. Yo siempre lo he dicho, es como la persona mentirosa. Hermano, la persona mentirosa llega un momento donde todo se lo cree. Yo le decía a los discípulos el sábado, hermano, el mentiroso tiene una habilidad para mentir impresionante. Está contigo y tú lo confrontas. Oiga, tiene una habilidad como demoníaca, como satánica, como belzebuseña. ¿Qué es eso, pastor? No se lo acabo de inventar. Pero, hermano, es una cosa tremenda. Y usted le dice, ¿dónde andaba? Vea cómo son los mentirosos. ¿Y dónde andaban? No, es que se me estalló una llanta y eso me atrasó. Oh, claro, no, eso cualquiera atrasa. ¿Y dónde? Aquí, a la vuelta a la iglesia. Y usted dice, mira, yo ando a la vuelta a la iglesia para ayudarte. No, pero de la iglesia en Alajuela. Usted se ríe.
Así son. Son así. Y lo más triste es cuando usted, un mentiroso, ya lo agarra en la mentira. Después de ese día, usted ya no le puede creer nunca jamás. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl estaba tan engañado que él creía que era obediente. Mano, yo necesito que agarre la línea porque he estudiado esto con ganas. Lo mismo le pasa al cristiano que cree que está viviendo y agradando a Dios y su vida es una total rebelión ante Dios. Vea lo que pasó con Saúl, cuando Saúl vino y confrontó a Samuel, porque lo que tú no confrontas te termina engañando. Es lindo cuando una persona dice: pastor, sí, yo lo reconozco, me equivoqué. Pastor, me está costando esta área. Hermano Andrés, ayúdeme. Imagínate un líder acercándote a este matrimonio. Este matrimonio, para lo único que tienen que vivir es para amar a Jesús, para amarse a ellos, para seguir siendo bendecidos y para atenderme a los jóvenes. Eso es lo único que tienen que hacer en esta tierra. Y que se le acerque un joven: Andrés, yo reconozco, me está costando el asunto de la pornografía, por favor ayúdeme, estoy orando por mí. Andrés, como líder: claro, papito, tú tienes que esforzarte, tienes que cerrar puertas, trata de no estar solo, no te metas al cuarto frecuentemente solito, deja de andar dispositivo, no te lo lleves al baño, en el baño el enemigo te va a engañar. Pero llega un momento donde el joven cree que no es malo. El joven cree que con venir a la iglesia, aunque vea pornografía, todo está bien. Es obediencia selectiva. Y si eso no se confronta, me termina engañando. Lo mismo pasa con el hombre que es coqueto, la mujer que es coqueta. Bueno, no, pastor, o sea, yo me llevo bien con la gente, pero pastor, mientras yo no salga con eso, estás siendo selectivo. O sea, el hecho de que no salgas con esa persona a la que tú le coqueteas, tú crees que no estás mal. Pero en tu casa tienes una esposa, tienes unos hijos y estás coqueteando con otra. Aunque tú no te acuestes con ella, a la óptica de Jesús ya eres adúltero. No, yo sé que esto no lo van a predicar en ninguno, porque son engaños que seducen. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Léalo conmigo, anote para que aprenda bastante. ¿Qué dice? Samuel entonces le dijo, porque recuerdan que Saúl le dijo a Samuel: yo todo lo obedecí, hice todo lo que Dios me dijo. A ver, sígame acá. Hice todo lo que Dios me dijo. Y le dice Samuel a Saúl. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas, sígame, y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿cómo tú me dices que obedeciste a Dios? Dios te dijo que mataras a todos los animales y yo oigo el balido de las ovejas y el bramido de las vacas. Entonces, ¿me volví loquito o qué es lo que se oye ahí atrás? ¿Cómo tú dices, Saúl, que obedeciste a Dios y yo veo otra cosa? ¿Cómo le podemos decir a nuestros papás que estamos trayendo un cambio si nuestros papás ven otra cosa? No, hermano, yo le tengo una pasión a esta enseñanza, porque si logramos vencerlo, las puertas serán cerradas y le vamos a prohibir el paso al enemigo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y mire lo que le responde Saúl en el versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. O sea, ya él se está quitando, como quien dice: alguien los trajo. Y seguro le cayó la convicción y hace: porque el pueblo. ¿Quién? El pueblo. No fue el pueblo, fue él. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y oiga el engaño del diablo. Aquí están los engaños que seducen. Y todos esos animalitos que el pueblo perdonó para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Una pregunta: ¿qué se supone que debió haber hecho Saúl? Samuel, ayúdame delante de Jehová. Pequé. Tienes toda la razón, fallé. Dios me dijo que matara a todos los animales. Desafié su orden. Nos dejamos lo mejor. Es cierto, pequé. ¿Cuál fue la actitud de David cuando pecó y fue confrontado por el profeta? Después de que le dijo: ¿qué le haremos al hombre que le hace esto y esto y esto al vecino? Mátelo. Y le dice el profeta: pues ese hombre eres tú.
Inmediatamente David dice: sí, es cierto, contra ti, Jehová, he pecado. Solamente yo contra ti he pecado. No le echo la culpa a nadie. Hermano, cuando usted y yo estamos mal y estamos en desobediencia, ¿por qué le vamos a echar la culpa al pastor? ¿Por qué le vamos a echar la culpa a la mamá? ¿Por qué le vamos a echar la culpa al papá? Estamos como estamos porque esa es la vida espiritual que hemos trabajado. Yo no puedo venir y culpar a mi apóstol por el tamaño de la iglesia que tengo. O que ahora que venga el pastor David, que es mi líder nacional y mi pastor, que yo lo agarre en la oficina después de que él va a predicar un mensaje poderoso y ya ustedes se van y yo me quedé ahí, me siento en el sillón y yo me frustré. Pastor, ¿por qué la gente es así? No. Pero cuando Saúl fue confrontado, en lugar de ser humilde, mi amado, eso es como cuando una persona nada le funciona, nada le sale, parece que tiene los cielos cerrados. Hablemos de cuánto ayuno estás haciendo, hablemos de cuánto te estás metiendo. Dime cuánto oras, dime a qué hora te levantas a clamar, dime a qué hora tú estás ayunando. No, papi, es que nada me funciona, tengo los cielos cerrados. Ok, dime qué estás haciendo para abrirlos. No, pero ¿sabe qué dijo Saúl? Saúl dijo: no fui yo. ¿Sabe qué, Samuel? Esa gente es terrible. Esa gente, Samuel, yo les dije: mátelos a toditos. Y dejaron a lo más bonito, dizque para levantarle sacrificio a Dios, en lugar de tener una actitud humilde, en lugar de confrontarse a sí mismo y reconocer que no había sido plenamente obediente. En vez de admitir su error, Saúl le echa la culpa al pueblo, alegando eso, hermano, como si el pueblo lo hubiese obligado, y se excusó desobedeciendo una directriz divina. Por eso, cuando un corazón, escúcheme, cuando una persona vive constantemente fallándole a Dios, no importa quién le hable, y sigue fallando, como su corazón no se arrepiente, desvía la culpa hacia alguien. Repito, como su corazón no se arrepiente, desvía la culpa y se la echa a alguien. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl culpa al pueblo. Hermano, ¿quiere que le diga algo? El pueblo iba a hacer lo que el rey Saúl le dijera. Si Saúl hubiera seguido la orden de Dios y no se hubiera dejado seducir por el engaño, y Saúl hubiera dicho: háganme el favor y sigan la orden de Jehová, maten a todos. ¿Usted cree que Dios no hubiese visto? Si hubiese alguien del ejército de Saúl que no hubiese obedecido la orden de Saúl, Dios trata con ese y sigue exaltando a Saúl. ¿No recuerda cuando Josué fue a pelear? Josué dio una orden, pero se levantó un hombre que se llamó Acán. ¿Y qué hizo Acán? Acán se robó los lingotes, se robó el manto babilónico, y dice la Biblia que por la desobediencia de Acán el pueblo de Dios comenzó a perder las batallas. Josué se metió a consultar a Dios. No era culpa del líder, no era culpa del líder, era culpa de uno de los que servían en el ejército. Y cuando Dios le revela, se da cuenta que había sido que ese hombre había guardado los lingotes, había guardado el manto babilónico, y por eso el pueblo de Dios perdía. A Acán le cayó el juicio de Dios y Josué tuvo victoria. Lo mismo le hubiera pasado a Saúl. Aunque hubiese habido un soldado desobediente que le preservara la vida al rey y a los animales, si Saúl había sido el obediente, Saúl hubiera permanecido rey. Pero definitivamente el pueblo hará lo que su líder le diga. Por eso nosotros nos damos cuenta que hoy las iglesias están, la gente tiene una vida espiritual como la que tiene, porque así eso es lo que sale del altar. Es lo que sale del altar. Muchas veces la gente no comprende cuando el pastor tiene que ser fuerte en la iglesia, tiene que ser fuerte. Hermano, Dios guarde, uno muchas veces no fuera fuerte con la enseñanza, porque el sistema nos comería a todos. Uno es responsable de estas cosas. El líder es el que forma a la gente. Pero cuando una persona no se arrepiente, su corazón desvía la culpa hacia los demás. Saúl guiaba al pueblo, no el pueblo a Saúl. Él era el responsable, no el pueblo. Hermano, escúchame en esto. Por eso el pastor que nunca confronta el pecado de su pueblo será responsable de la desobediencia de su pueblo.
Lo voy a repetir: el pastor que no confronte la desobediencia de su pueblo será responsable de la desobediencia de su pueblo. Hermano, son tiempos fuertes, son tiempos de pecado, son tiempos de iniquidad, y desde el altar se tiene que denunciar lo que está mal. Eso sí, con gracia, con amor y con la convicción del Espíritu Santo. Pero se tiene que predicar la verdad. Hay alguien aquí que ame la verdad por encima de la mentira. Es la realidad. ¿Usted se imagina, querido? Seamos sinceros, seamos sinceros. Dejemos ya los coritos pentecostales, la Biblia grande, la pandereta que es más grande que mi cabeza y toda esa religiosidad. Seamos sinceros. ¿Usted se imagina que usted pase 15 años en una iglesia, 20 años en una iglesia, conoce todas las iglesias de Costa Rica, ha estado con 50 pastores y que usted se pierda? Pastor, ¿y por qué me voy a perder? Porque no estoy viviendo en obediencia. Porque estoy siendo selectivo. Porque yo sé hasta dónde llega mi lealtad con Dios, pero después de allí ya yo no puedo. Yo le compartí a los discípulos, y lo hablaba un día estos con mi suegra en la casa que estaba con mi esposa. Nosotros hablábamos del testimonio de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer impresionantemente usada por Dios. Cuando Kathryn Kuhlman se hospedaba en un hotel y ella estaba en una habitación orando, clamando por la llenura del Espíritu Santo, teniendo comunión cara a cara con el Espíritu Santo, cuentan los testimonios que cuando la gente llegaba al front desk a hacer su chequeo para entrar a una habitación, la gente caía. Ella estaba quizás en el 5º piso y la gente abajo en la recepción caían bajo el poder de Dios llorando. Y la gente preguntaba y le decía: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este hotel? En este hotel hay algo raro, porque es que yo solamente siento llorar y siento algo muy lindo dentro de mí. Y el que estaba en recepción le decía: es que Kathryn Kuhlman se estaba hospedando en este hotel. O sea, todo el hotel era totalmente tomado por el poder y por la gloria. Pero ¿qué sucedió con Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman se casó con un hombre que no tenía que casarse. Se casó con un hombre que era casado. Era un evangelista usado por Dios, y el evangelista dejó a la mujer para casarse con Kathryn. Pero desde el momento que el evangelista se casó con Kathryn, el ministerio de Kathryn Kuhlman se vino para el suelo. Y cuando ya ella no resistía la voz de Dios y el trato de Dios, un día en un callejón sin salida, literalmente, cuando ella manejaba su vehículo, dice que ella oyó la voz del Espíritu Santo, donde ella tenía que decidir: o seguía con él o seguía con Dios. Kathryn Kuhlman apagó el carro, oró, lloró y decidió separarse de algo que nunca había sido de Dios para poder seguir su ministerio. En la biografía Kathryn cuenta, y Kathryn dice: yo sé el día que Kathryn Kuhlman murió y el día que volvió a nacer. Y Dios la usaba, Dios la usaba. Pero en cuanto a sentimientos y lazos emocionales, ella había sido selectiva. Lo mismo pasa cuando tú tienes un llamado y te unes a personas que no tienes que unirte. Eso puede tirar al traste lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor en esta noche? Dele gloria. Ayúdame un poquito. Puede gritar gloria a Dios en esta noche. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 24? 1 Samuel 15, 24. Vamos a seguir adelante porque me quedan 3 horas. 1 Samuel 15, 24. Dice: entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado. Pero después de todo lo que pasó, después de la confrontación de Samuel, ¿qué le dijo Saúl? Yo he pecado. 1 Samuel 15, 24. Yo he pecado, pues he quebrantado. Claro, eso fue después de que ya lo había confrontado el profeta. Y le dijo: ¿y ese balido de ovejas? ¿Y ese bramido? He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues mi pecado. Hermano, le digo algo: ya era demasiado tarde. Ya Dios había desechado a Samuel. Levante la mano, diga conmigo: Padre, ten misericordia de mí. Dichosos los que lo hacen. Diga: ten misericordia de mí y líbrame, Señor, de la actitud de Saúl. Una pregunta: ¿cuántos conocen la historia de Elí? Elí fue un sacerdote de Dios. Quiero que me preste atención. Elí fue un sacerdote de Dios. Guió al pueblo de Dios por casi 4 décadas. Imagínate, una generación entera. Y el hombre era el sacerdote. Oigan esto, papás, esta línea te va a bendecir. Te la quiero enseñar con amor, porque a mí me ministró.
¿Sabía usted que Elí, escúcheme papás, Elí sabía? No es que no sabía, Elí sabía que sus hijos despreciaban los mandatos de Dios en el templo de Jehová. Elí lo sabía. ¿Y qué sucedió con Elí? Elí nunca frenó a sus hijos. Hermano, Elí nunca los confrontó. Elí nunca vino y los puso en cintura, como decimos en Costa Rica. No los removió, no los frenó. Pastor, ¿y qué tiene que ver Elí con la historia de Samuel? Que Samuel, que con Saúl terminó llevándose al pueblo en banda porque el pueblo hizo lo que Saúl le dijo. ¿Qué pasó con Elí? Elí conocía, un poquito despacio, Elí sabía el pecado de sus hijos y nunca hizo nada. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, Dios juzga al ejército y Saúl se salva. Al Saúl desobedecer, Dios juzgó a Saúl y juzgó al ejército. Si Elí hubiese sido un padre como tenía que ser, Dios hubiera tratado con sus hijos y no con Elí. Vea lo que pasó con Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primera de Samuel 3:13. ¿Y qué dice? Y yo le mostraré, vea qué fuerte, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Necesito que lo lea, por favor. Juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hermano, y vea la línea que sigue. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, por favor léalo, papá, léalo. Papá, no lo tome por, uy, qué fuerte historia. No, mi amor, Dios no ha cambiado. Dice, sus hijos han blasfemado a Dios. Oiga lo que sigue. Y él no los ha estorbado. El juicio de Dios. Yo sé que esa palabra es fuerte. Eso tampoco se habla, juicio. Todo viene. El juicio de Dios vino sobre los hijos de Elí y sobre Elí. Usted conoce la historia. Elí se fue para atrás y se descabezó. Pastor, ¿por qué se descabezó? Porque él no era una buena cabeza. Es fácil decir amén a toda la enseñanza, hasta que llegamos donde sabemos que nuestros hijos hacen algo malo y no los estorbamos. Ahí sí se acabaron los amenes. Bueno, pastor, yo sé que mis hijos andan en algo oculto y malo. Pastor, pero es que ellos son los que sostienen la casa. Ellos son los que me dan. Y yo sé lo que le estoy predicando por mi propia familia. Ahí está mi hermano Alejandro, que no me deja mentir. Y cuando los padres no estorban a sus hijos, tanto tiene que acarrear la maldición el hijo que practica la iniquidad como el padre que no lo estorba. Yo nunca me paro en este altar hablando de la perfección de mis hijos, porque por cierto no tienen ninguna perfección. Papá, y lo digo delante de ellos, cuando ellos crucen la edad de los 18 y ya no quieren obedecerte, tú se los sueltas a Dios. Pero que no sea que ellos están pecando y tú no los estorbas. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? O sea, si ellos quieren persistir,
No los vas a desechar porque hijos son hijos. No los vas a echar porque hijos son hijos. Bueno, al menos yo no lo haría. Que Dios me guarde, yo no lo haría. Pero una cosa es que tus hijos vivan pecando y tú lo sabes y no los estorbas. Tú sabes que andan mal y no se lo dices. Alguien dígame algo en esta casa. Y usted lo sabe y no se lo dice. Llega todo drogado. Ay, papito, gracias a Tatica Dios llegaste bien. No seas sinvergüenza, papá. ¿Sí? Llega tomado y le hace una sopita y una aspirina. ¿Está tan sinvergüenza? Tiene que confrontarlo. Nadie quiere decirle amén al pastor hoy. Nadie quiere decirle. No, pastor, háblenos de que somos soñadores. Usted está mal, está mal. Y si el hijo dice, papi, ayúdeme, lo reconozco, esa es otra historia. Ahí mismo usted lo agarra, lo abraza, ok, vamos a trabajar juntos para que tú seas libre de ese demonio. No le llame actitud, no sea social, llámele demonio y dígale, tienes que ser libre de ese demonio. Y lo confronta. Sí, papi, yo reconozco que eso es un demonio que me hace actuar mal. Yo sé que estoy mal. Tú lo reconoces, hijo. Yo sé que estoy mal, papi, ayúdeme. Ok, mi amor, te voy a ayudar. Porque si a ti, papá, Dios no te ha desechado con todos tus errores, tú tampoco vas a desechar a tus hijos. Hay gente que a mí me dice, pastor, ¿cómo usted aguanta tanto? Es que Dios me ha perdonado mucho. Y a que mucho se le perdona, mucho ama. Pero a los hijos hay que estorbarlos. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios en esta noche? Bueno, hermano, le advierto algo, todavía me queda mucho material. ¿Alguien quiere seguir recibiendo en esta casa? Ok, volvamos a Samuel, 1 Samuel 15 nuevamente. 1 Samuel, volviendo a Samuel, después de culpar al pueblo, vemos que estaba tan engañado. 1 Samuel 15:15. Estaba tan engañado que él creía, hermano, aquí viene una parte importante. Él creía que podía servir a Dios en pecado. 1 Samuel 15:15. Léalo conmigo, por favor, mis amados. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios acá? Levánteme la mano. No, esa no, la otra. Bueno, no, las dos. Bueno, ok. 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Y dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Sacrificarlas, hermano, venga para acá. Uno de los engaños, sígame. Uno de los engaños más grandes que hay hoy en la iglesia es que podemos estar pecando, ser desobedientes y ofrecerle servicio a Dios. Él quería, sígame, él quería agarrar los animales y ofrecerle a Dios un sacrificio, pero ya Dios lo había desechado por desobediente. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes engaños? El famoso dicho que dice todo el mundo: el que peca y reza, empata. Suena risible, pero así viven los creyentes. Entonces el creyente se revuelca en el pecado el miércoles y el domingo está en el altar. Es lo mismo de Saúl. Desobedezco, pero tengo animales para levantarle un sacrificio a Dios. No se puede. Por eso yo decía el martes, yo espero que las personas que se van a levantar como intercesoras usen su boca solamente para no murmurar del hermano, sino para orar por el hermano. Entonces yo me como vivo a Elena y a su hijo y hablo mal de ellos, pero cuando estoy en el lugar secreto, Padre, ayúdalos. Esa es la vida de Saúl. Mitad pecado, pero mitad le quiere ofrecer un sacrificio a Dios. No, en el reino no hay el que peca y reza, no. Entonces Samuel le dijo: no, Saúl, tú estás equivocado, Saúl. O sea, esto no es de que tú haces lo que tú quieres y luego quieres venir a ofrecer un sacrificio. No, Saúl, es de los engaños más grandes. Hermano, fue lo mismo que le pasó a Caín. Muchas veces la gente cree que entre más hacemos y entre más trabajamos por algo, vamos con eso a tapar nuestros yerros. No. Vea lo que dice Génesis. Vamos a Génesis. En Génesis capítulo 4.
Ya casi voy terminando. Deme solamente una hora. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo estoy completamente seguro que para Caín traer esa ofrenda tuvo que trabajar, labrar la tierra, arrancar la maleza, todo lo que conlleva la parte de agricultura. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y mire lo que dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Importante, versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. ¿Sabes qué, Caín? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está ¿a dónde? No están leyendo conmigo. ¿El pecado está a dónde? ¿Dónde está el pecado? A la puerta. Caín, pero tú decides. Caín, haz el bien. Caín, obedéceme. No te enojes con tu hermano. Caín, ¿por qué te ensañaste? El pecado está en la puerta. Estamos hablando de las puertas. Pero con todo esto le dijo Dios: ¿sabe qué, Caín? Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe qué le está diciendo Dios en el versículo 7? Le está diciendo: Caín, si tú me obedeces, te va a ir bien. Caín, si tú me obedeces, te vas a exaltar. Caín, prohíbele la puerta al diablo. Caín, el pecado está a la puerta. ¿Por qué te enojaste con tu hermano? Tú tienes, Caín, la decisión de cerrar esa puerta o de abrirla. Caín, si tú abres la puerta al pecado, el enemigo se te va a meter. Pero Caín, si tú haces lo correcto y me obedeces, vas a ser exaltado. Yo me había preguntado, hasta que Dios me lo enseñó, yo me había preguntado, ¿por qué es que a Dios no le gustó? O sea, yo quería saber cuál es la razón, por qué es que a Dios le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín. ¿Alguien sabe aquí por qué fue? Yo lo supe hasta hoy. Tú lo sabes, hijo. Ah, bueno, ahora me lo dices al final, a ver si se parecen. Usted sí sabe. Fijo. Más o menos. No, Andrés, yo sé que sí, porque él es un predicador. Pero no diga, déjeme que te... ¿Sabe qué aprendí? Caín y Abel habían aprendido de sus padres. Cuando sus padres pecaron, ¿qué hizo Dios? Ellos buscaron hojas para cubrirse. ¿Qué hizo Dios? Dios mató un animal para que, habiendo derramamiento de sangre, los pecados de Adán y Eva fueran ¿qué? Perdonados. Los dos hijos, Caín y Abel, los dos habían aprendido que si había algo que agradaba a Dios, era el sacrificio de un animal. Solo Abel lo hizo, Caín no. Cuando Dios vio el sacrificio de Abel, le recordó lo que él había hecho por Adán y Eva, y le gustó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín se enoja, le cambia su rostro, vuelve a ver con desprecio a Abel y dice, seguro Caín dice: qué Dios más injusto. Abel nada más tuvo que escoger el primogénito de los animalitos, matarlo, degollarlo y dárselo a Dios. A mí me costó trabajar la tierra, a mí me llevó fuerza, llevé sol, llevé cansancio, me cayó la lluvia, y ahora Dios lo ve al primero, a Abel. Abel recordó lo que su papá le enseñó. Caín olvidó lo que su papá le enseñó. Viene Dios y le dice: ¿sabes qué, Abel? Me agrada tu ofrenda. Y a Caín no lo vuelve a ver. Y cuando vuelve a ver a Caín, Caín tiene su rostro demudado. Y le dice Dios a Caín: Caín, veo que tu rostro cambió.
No haga lo que estás pensando. Si tú haces el bien, te levanto. Caín, el pecado está en la puerta. Tú decides. ¿Dejas la puerta cerrada o le abres la puerta a la desobediencia? Dice la Biblia que Caín se llenó tanto de rencor, se llenó tanto de celos y se llenó tanto de amargura que se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Cuál es la comparación que quiero terminar este mensaje? ¿Qué quería Saúl? Ofrecerle un sacrificio a Dios en medio de la desobediencia. ¿Qué quería Caín? Ofrecerle un sacrificio a Dios y le abrió la puerta a la desobediencia. De nada sirve que querramos servir a Dios si en nuestro corazón tenemos la puerta abierta a la desobediencia. Viene el pueblo de Israel, termino acá. ¿Alguien quiere escuchar el último ejemplo? ¿Sí? Ok. Cambia la nota porque de aquí estoy viendo gente dormida. Okay. Sí. Viene el pueblo de Dios y tiene sed. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Golpea la piedra y de la roca va a salir agua. ¿Sabe qué hizo Moisés? Golpeó la piedra. Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Golpeó la piedra, el agua salió y los israelitas tomaron. Pero en Números 28, número 28, el pueblo vuelve a tener sed. Toma la vara. Pastor, ¿sí se puede decir vara? Sí, de esa vara. Toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón tu hermano, y háblele a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso que sigue, por favor, el 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. ¿Le que sigue? Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. El que sigue. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo? Quiero que me digan, ¿qué hizo? Una pregunta. ¿Qué le dijo Dios en Éxodo 17? Golpee la peña. ¿Qué le dijo Dios en Números 28? Háblele a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 20, el versículo que sigue, por favor. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, venga para acá. Moisés, ¿cuántos saben que Moisés sabía cómo sacar el agua de la piedra? ¡Claro! En Éxodo le pegó un palazo a la piedra y salió el agua. Pero Dios prueba a Moisés, y ahora le dice en Números: no vas a golpear la piedra, háblale. Y Moisés tenía su corazón tan cargado de enojo que en lugar de hablarle a la piedra, golpeó la piedra. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No confiaste en mí,
No tenías que golpearla, tenías que hablarle. Me deshonraste delante del pueblo, no me santificaste delante del pueblo, me desobedeciste. Y quiere que le diga algo, hermano, con todo y lo fuerte que sea, por esa desobediencia Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque Moisés puso por encima lo que él sabía, lo que él creía, lo que él conocía, por encima de lo que Dios le había hablado. ¿Sabe qué me dijo Dios, hermano? Cuando de hacer algo para Dios se trata, no te quedes en la orden que te dio el año pasado. Dios te quiere dar una orden nueva ahora. Y si Dios te dice que lo hagas ahora, de una manera diferente a como lo hiciste el otro año, aunque tú sepas cómo hacerlo, hágalo como Dios le está diciendo que lo haga ahora. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Por golpear la peña, pastor, pero él obedeció. ¿Le dio agua al pueblo? Sí, le dio agua al pueblo. ¿Le quitó la sed al pueblo? Sí, le quitó la sed al pueblo, pero no fue obediente. ¿Qué pasó con Saúl? Mató a la mayoría, pero no mató a todo mundo. ¿Qué pasó con Caín? Le trajo una ofrenda, pero le abrió la puerta al rencor. Dios no quiere obediencia selectiva, Dios quiere obediencia 100% a Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor? ¿Sí le va a aplaudir? Alguien aplaude, alguien dele gloria a Dios en esta noche. ¿Cuántos pueden gritar? Gloria a Dios. Nuestro razonamiento nunca puede ir por encima de Dios. Ese acto de desobediencia le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué, pastor? Porque Moisés honró más como él sabía hacer las cosas que como Dios le dijo que tenía que hacerlas. Quiere decir que su corazón lo engañó. Cuando tú le cierras la puerta al engaño y decides obedecer a Dios, tú le prohíbes el paso al enemigo. Iglesia, si algo quiero que quede en su corazón, Saúl obedeció a medias, y toda obediencia a medias es desobediencia. Caín le trajo una ofrenda a Dios, pero no la que Dios quería. Dios quería una ofrenda que viniera de los animalitos, porque Dios quería que Caín aprendiese del amor de Dios cubriendo el pecado de sus papás Adán y Eva. Abel lo hizo, Caín. Los dos trajeron una ofrenda, solo uno lo agradó, el que le obedeció. Caín, el pecado está a la puerta. Tú decides qué haces, Caín. Señor, lo siento mucho, me esforcé, trabajé, te estoy sirviendo, estoy viniendo todos los cultos. No es posible que viniendo todos los cultos, no es posible que congregándome, pastor, todos los cultos no me tomen en cuenta para estar en el altar. Bueno, lo que pasa es que no podemos ofrecer sacrificios viviendo una vida de pecado. Si queremos vivir nuestra vida, ¿sabe cuál es el más grande sacrificio? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cierren sus ojos.